the world of sin. To put in the heart to repent. To come to the conclusion in this human man's brain that we are wrong. That we are sinning. And there's a man that paid a price for us so we can be saved. And he did it. So he did it for me. He have done it for many people. And he will do it for your family, for your friend, and your life, right? And for all of you that are watching. Jesus, the Bible says that he have the power. It was given to him power in heaven, in earth, and under earth. And it's the power of the Holy Spirit to convince us, all of us, of our sin. Amen? So, we're going to give glory to God. We're going to worship him right now in Jesus' name. And once again, Father, thank you for your word. Let your word speak to us and reveal to us, Father God, your plan for us and what you want us to continue doing. I believe that is to continue strong, firm, standing in the rock, that nothing will move us because Jesus is with us. Amen. Amen. Thank you, Jesus. We praise you. We praise you, Lord. You're worthy of all our praise and honor. Thank you, Jesus. Again, and this time we all raise and let's sing one more time to the Lord. Let's praise. Thank you, Lord. Gracias, Señor, te adoramos. All right. Seguimos adorando tu nombre, Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos.
gloria y honra por lo que haces y por lo que has de hacer. Oh, Sherebequía, porque cuando adoramos el cielo se une con la tierra y nosotros nos unimos a los ángeles del cielo para adorar y reconocer el señorío, la autoridad de Cristo en medio nuestro. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Rey, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito tú seas por siempre. Sí, Señor, sé tú en medio nuestro. Purifica nuestra alma, purifica nuestro ser. Te necesitamos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te necesitamos, Dios. Bendito tú seas por siempre y para siempre. Gracias, Jesús. Ya estabas en la
Dios comenzó a darte forma. En el oscuro vientre de tu madre ya eras conocido, ya eras conocida. Y comenzó a formarte. Y comenzó el Espíritu de Dios a soplar vida, a soplar vida. Y comenzó a crear todas las partes delicadas de tu cuerpo. Y Él estaba allí mientras tú estabas siendo formado por Él. Y comenzó a crearte y a formarte y te dio nombre, te dio propósito y te dio destino. Y hoy estás aquí reconociendo su autoridad sobre tu vida y que sin Él nada podemos hacer. Tu mirada está puesta constantemente en nosotros, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, glorifícate, Jesús. Espíritu Santo, toma el control de este lugar. Fluye, fluye. Corónate, corónate, Espíritu Santo. Glorifica a Cristo en medio nuestro. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos y te exaltamos en esta hora. Te glorificamos, Jesús. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres poderoso. No hay nadie como tú, Señor. Este es el momento para adorarte, para exaltarte. Yo quiero que Melissa siga tocando. Yo rapidito voy a entrar en una reflexión que quiero compartir con ustedes. Yo les voy a leer rapidito unos atributos de nuestro amado Espíritu de Dios, el Consolador. Dice en su palabra que tiene oficio. En Juan 14:16 dice: Jesús ruega y le pide al Padre que nos envíe un consolador para que siempre esté con nosotros. Cristo fue el que le asignó esa misión al Espíritu Santo, el Consolador. Además de eso, tiene otros oficios. Es autor, eso está en 2 de Timoteo. Es maestro y guía, eso está en Juan 14. Es testigo de Cristo, Juan 15:26. Es el creador, está en Salmo 104. En la Biblia solo Jesús empleó el término de consolador. Él fue el único que le dio ese título al Espíritu Santo. Consolador significa instructor, guía, abogado. Uno que comparte, uno que aconseja, gobierna, asiste, ayuda y cuida. Es decir, una simple influencia impersonal o energía, como muchos piensan, no podría hacer semejantes funciones. Hay pruebas de la tercera persona de la Trinidad y lo vemos casi en toda la palabra. Y lo más necesario que fue Él, desde un principio, que fue el regalo que nos dejó Jesús. Espíritu Santo, en esta hora queremos hablar de ti. No solamente queremos hablar de ti. Tú que eres el asignado para no solamente consolar, sino que dice la palabra de Dios que escudriña lo más profundo de nuestro ser, que conoce lo más profundo de nuestros corazones. Espíritu de verdad, de poder. Te pedimos que tú seas, Señor, llegando a nuestros corazones, llenándonos de esa hambre por Jesús y de ese anhelo de santificarnos día a día, entendiendo que apartados de ti nada podemos hacer. Yo voy a irme a pasear por las mismas escrituras. Ustedes no tienen que exactamente ir a todos los pasajes que voy a ir, pero me gustaría compartirles. Jesús fue llevado al desierto. Si leemos, si empezamos en Lucas 3:21, primero Él fue bautizado y el Espíritu Santo que se posó sobre Él. No, tú y yo sabemos que el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo son uno. Eso lo vemos en toda la palabra. Yo lo hablé el domingo pasado.
ellos son uno. Pero era necesario que aconteciera todas las cosas que voy a mencionar, porque Jesús es el modelo de nosotros a seguir. Jesús es el modelo que nosotros seguimos. Si hay algo que tú tienes que copiar en esta vida, es a Él. Dices, tenemos que ser imitadores de Él. Pablo decía, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Obviamente Él lo que está diciendo es invitando que lo que Él hacía para el Señor, nosotros también lo hiciéramos, porque Él lo hacía imitando y siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, era enseñar, nos dejó un modelo constante a nosotros, los creyentes, para que lo siguiéramos a Él, y todas las cosas y los pasos ordenados que Él siguió, nosotros también lo siguiéramos. Lo primero que aconteció fue que el Espíritu Santo posó sobre Él en señal de respaldo. El Espíritu Santo te quiere decir en esta mañana, si tú decides dejar tu vieja manera de vivir, si tú decides apartarte de lo que antes te apartaba de Dios, yo te sello y me poso sobre ti. Y comenzó ese acto simbólico que muchos hacen, que se bautizan en las aguas, para entonces así dar paso al compromiso de ser seguidores de Jesús, seguidores de Cristo. Entonces viene el Espíritu Santo a decir, yo doy y te sello como hijo legítimo. Porque ¿qué hizo el Espíritu Santo en ese acto? Hizo una declaración: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Cuando tú decides tener ese acto simbólico, ¿verdad?, de sumergir todo ese pasado en esas aguas, el Espíritu te dice, tú eres también el Hijo amado. Hay paternidad en ese acto, hay un sello de pertenencia, y el Señor te dice en esta mañana, yo quiero que seas mi Hijo amado. Acepta esa paternidad. En el 4 vemos que Jesús fue llevado por el Espíritu, pero fue llevado al desierto. El desierto representa prueba, tempestad, sequía. Pero Él fue llevado por el Espíritu. Pero hay un dato interesante: Él fue llevado por el Espíritu, pero fue lleno del Espíritu. Dios no va a permitir que tú pases por un proceso de transición sin Él haberte llenado primero y haberte separado como hijo legítimo. No hay abandono en un proceso de desierto. No hay desolación en un proceso de desierto. Cuando te sientas así es porque tu mirada está más enfocada en el desierto que en el que está asistiéndote, llenándote en un proceso de prueba y de angustia. El Espíritu de Dios te dice en esta mañana, aunque estés en un desierto, yo te lleno y te saturo con el poder de mi Espíritu, para que no te sientas que estás pasando tu tribulación en soledad. Sigo. Juan 3:3 dice que tenemos que nacer del Espíritu. Jesús le habla a Nicodemo. Es irónico porque en este tiempo hay muchos Nicodemos. Mucha gente no entiende lo que es nacer del Espíritu. Cuando tú naces del Espíritu, tiene que haber un fruto, tiene que haber un cambio. Y le decía Jesús a Nicodemo, un hombre entendido, un hombre que conocía, que inclusive cuando él te decía, pero ¿acaso yo me voy a meter en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer de nuevo? ¿Acaso eso es posible? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo yo voy a volver otra vez a nacer de nuevo? Como un bebé. Y Jesús le decía, tanto tiempo estudiando, tanto tiempo, tú que conoces y todavía no entiendes. ¿Cómo es posible que tú no entiendas esto? El viento sopla de donde quiere, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Él hablaba de un nacimiento que
no era razonable para el hombre. No importa cuánto estudio tú tengas, no importa cuánto conozcas de la palabra, si no entiendes que nacer de nuevo es comenzar en Cristo Jesús, es entender que ya no eres tú, sino Cristo vive en ti, que ya no es lo que tú sepas, que ya no es lo que tú conozcas, que ya no se trata de lo que tú entiendas, sino de tu identidad, de que tú has nacido y por el mismo Espíritu Santo has sido concebido de nuevo, has tenido una segunda oportunidad de ser revestido, lleno de poder, y el Señor te da nombre y te dice, hijo eres. Tienes paternidad, hay identidad ahí, hay autoridad. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. No podemos callar una gloria tan grande. Cuando hay una real conversión, una real experiencia, no se puede contener, no se puede silenciar, no se puede callar una gloria tan grande. Tenemos que ser testigos de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Pero mira un dato interesante, yo lo prediqué el domingo pasado. Jesús le decía a los discípulos, yo les dejaré el Consolador que les mostrará todas estas cosas, que les recordará. Dice, Él les recordará todo lo que yo les estoy enseñando. El Verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. El poder que hablaba en Hechos era el poder de que ese conocimiento tomaba el control y forma. Ya no eran oidores sino hacedores. Ya no simplemente conocían la palabra, sino la vivían, porque entendían la autoridad por el cual ellos habían sido llamados. Y en Hechos 2 fueron llenos del Espíritu Santo. Más adelante dice, después Pablo, cuando da el discurso, después que comenzaron a hablar en otras lenguas, que comenzaron a presenciar otras personas, a ver lo que estaba sucediendo, estaban maravillados. Dice la palabra que Pedro dio el discurso. Y una de las cosas que dijo Pedro, que me llamó muchísimo la atención, perdone mi confusión, Pedro y Pablo, yo siempre los confundo. Después él dice que después del arrepentimiento viene el bautismo y que recibiréis el Espíritu Santo. Entonces hay un orden aquí. Hay muchas personas que se quedan estancados en solamente el conocimiento y su vida no es retada a un cambio. Entonces no puedes tener tantos cuestionamientos si no hay un verdadero compromiso. Tiene que haber un compromiso, pero tiene que haber una muerte de ti mismo. Tiene que haber una renuncia. Una ocasión, uno de los videos que yo hago en YouTube, una hermana me dijo, pero ¿cómo es eso de morir al yo? Yo no entiendo. Es normal, me parece que estoy escuchando a Nicodemo preguntar a Jesús, ¿cómo es que voy a nacer de nuevo? Es normal, porque recuerden una cosa, las cosas del Espíritu, decía Pablo, esto sí lo dijo Pablo, solamente es posible entenderlas a través del Espíritu. No hay manera de conocer los misterios de Dios con nuestro intelecto, naturaleza humana. Necesitamos tener una dependencia del Espíritu Santo para entender lo que el Señor quiere decir, lo que es morir. Ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Tiene que haber realmente una rendición total, donde tú reconoces que ya tú no te enseñoreas de ti mismo, sino hay uno que se enseñorea de ti. Pero no fue impuesto porque Él es un caballero, no fue que se impuso, fue que tú le dijiste, ven y toma el control. Tú naces con un libre albedrío, se te da como derecho. ¿Y qué problema causó ese libre albedrío? Porque lo tenían los ángeles y por causa de ese libre albedrío Satanás se revela. Y también Adán y Eva, y así sucesivamente la humanidad. Y tú dirás, pero entonces ¿para qué existe? Porque Dios ama y le agrada y le apasiona la voluntad de que tú le ames, la voluntad de que te rindas a Él, la voluntad de decir, Señor, yo voluntariamente. Y te voy a decir algo más. Cuando Jesús fue crucificado, Él dijo, nadie me quita la vida, yo voluntariamente la entrego. Él empezó a enseñar lo que es la voluntad. El mismo Hijo de Dios se sometió al Padre para enseñarnos la importancia y el poder que hay en la voluntad.
Entonces tú naces con ese derecho. Pero muchos quieren amar a Dios y servir a Dios y quedarse con su voluntad. No es posible, porque la palabra de Dios dice que los deseos de la carne se oponen a los del Espíritu. Y no vas a vivir en una guerra y en una inconstancia. Tiene que haber una rendición y reconocer que tú no tienes la capacidad de santificarte por ti mismo, que tú necesitas depender del poder del Espíritu Santo. Amén. Es una dependencia, es una rendición. Es decir, Señor, envíame aquí. Yo no soy omnisciente. Yo no lo sé todo. Yo no soy omnipresente. Mucha gente se afana por saber el futuro, hasta pagan por saber el futuro. Y lo que no saben es hasta que te pueden maldecir tu futuro. La palabra de Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice en su palabra. ¿Quieres saber el futuro? Dice en su palabra que Él está preparando mansiones para nosotros, que la gloria postrera viene a ser mayor que la primera, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que recibiremos poder cuando tengamos el Espíritu Santo en nosotros. El futuro está en la palabra. La pregunta es: ¿tú te quieres alinear a esa palabra? ¿Tú quieres tomar esa herencia que el Señor te ha dejado en el momento en que te creó y te formó? ¿O simplemente te conformas con tu estilo de vida? Yo decía hace poco en uno de los videos que ya es tiempo de estabilizarnos. La iglesia está en un mar en una ola de inconstancia. Y dependen simplemente de meros servicios, de ritos religiosos. Y ya es tiempo de que entiendan que Dios está exigiendo que te definas. El Señor me reveló algo hace como 2 años atrás acerca de la salvación. Y el Señor me decía: ¿cuántos se preocupan que si la pierdes o que si nunca la pierdes? Y lo que verdaderamente te tienes que preguntar en esta mañana: ¿realmente la tienes? ¿Realmente eres salvo? Esa es la pregunta que en este tiempo tiene que latir en tu corazón. Si tú tuviste una conversión emocional, si tú simplemente te convertiste a una religión, si tú simplemente vas a la iglesia porque te sientes comprometido, porque te sientes obligado, porque estás cumpliendo con alguna responsabilidad, porque estás agradando a los hombres, porque, yo no sé, o porque verdaderamente en ti hay hambre, porque tú entiendes que no puedes vivir ni un solo segundo sin su presencia, porque tú entiendes que lo anhela. Mi carne te anhela, decía el salmista. Y le decía Jesús a los discípulos: velad y orad, porque el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces yo te invito esta mañana a que reflexiones a qué te convertiste tú. Porque cuando tú te conviertes realmente a Dios, tú rindes tu voluntad delante de Él. Tú le dices: Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y tiene que haber frutos. No hay manera. Tiene que haber frutos. Yo he leído más adelante, dice: aquel que se aparta de mi palabra, de mí, nunca me tuvieron. Entonces ya es tiempo de nosotros definir nuestra salvación con Él y nuestra estabilidad. Si nosotros amamos a Dios tanto y lo deseamos, no vamos a querer ofenderle. Y si se te hace fácil ofenderle a Dios, entonces tienes que examinar tu salvación y pedirle al Espíritu Santo que realmente tú quieras rendir tu voluntad a Él. Romanos 8, viviendo en el Espíritu. Yo lo voy a invitar aquí, sí, voy a entrar en lo que es Romanos 8. Voy a ir. Siempre me gusta leer pequeños pedazos de este pasaje porque es poderoso. Yo entiendo que Dios está invitando en este tiempo a la iglesia a un compromiso genuino. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que establecerse, definirse. Y yo sé que el gobierno de Dios se quiere establecer en este tiempo en la vida de la iglesia, de su cuerpo, de su novia. Porque lamentablemente vendrán tiempos donde la tierra recibirá un sacudimiento. La iglesia, la cimiento de la iglesia será sacudida. Y si no hay orden, compromiso y santidad, lamentablemente vas a ser espectador, pero no vas a ser parte de lo que el Señor va a hacer. Ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Yo voy a ir brincando algunas cositas, lo más relevante. Librados de la ley, del pecado y de la muerte. Porque, entonces dice en el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Porque dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco que pueden. ¿Por qué no pueden? Porque el Espíritu Santo ese es el que nos da la autoridad, la revelación y nos convence de pecados. Ese es el que nos dice cuando algo está mal. No hay manera, no se puede batallar con la naturaleza carnal sin ser revestidos del poder de Dios. Amén. La 9. Mas vosotros no viviréis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Me encanta esta parte porque dice, nosotros no viviremos según la carne, es una declaración, sino según el Espíritu. Y después dice, si es, algo que me gusta de la palabra de Dios que tiene sus claves, donde nos reta. Si es, dice, del Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él te invita a pensarlo. ¿Acaso el Espíritu de Dios mora en ti? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Suena fuerte, pero si el Espíritu de Dios no se manifiesta en ti, no eres parte de Él. Porque si, estoy en el 13, porque si vivéis conforme a la carne, moriréis, mas si es por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Hay un poder ahí. Cuando tú tienes el Espíritu Santo y tú estás lleno del poder de Dios, tú haces morir las obras de la carne con la autoridad que ejerces en el reino por ser revestido del poder de Dios. Haces morir los deleites de esta carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué linda la paternidad de Dios. Por esa hermosa paternidad se pagó un precio de sangre. Dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que ni te tienes que esforzar. Yo veo tanta gente peleándose títulos, peleándose reconocimientos, cuando el que tiene que ser visto es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ese es el que se encarga de dar frutos a nosotros y de separarnos de que somos hijos de Dios. Amén. Y yo te voy a decir algo de esta paternidad tan hermosa. A veces nosotros sentimos que las cosas que nosotros hacemos no son vistas y que somos invisibles, pero tú no eres invisible para Dios. Yo veo a mis hijas, como madre hablo, ¿verdad? Y cuando ellas hacen algo correcto, yo me siento orgullosa de ellas. Yo se lo expreso y se lo digo. Yo quiero decirte en esta mañana que se has pagado un precio bien alto para alcanzar la gracia de Dios y el favor, porque lo amas, porque lo anhelas. Tu sacrificio es visto y el Señor te dice, hijo y hija mía, amado, yo estoy orgulloso de ti. Yo estoy orgullosa de ti. Y lo que haces para Él en lo oculto, Él lo hace recompensar en público. Y lo más importante es que el Señor se sienta orgulloso de nosotros. Amén. Continúo. Yo les exhorto a que lean Romanos 8 completo. Yo estoy simplemente brincando algunos pasajes, pero yo les exhorto que ustedes lean. Hay una convicción de que Dios tiene todo escrito y Él sabe todas las cosas y todo obra para un propósito. Si Dios tiene que permitirnos pasar por una gran tribulación o una gran situación, Él lo hace con el fin de que nosotros primero entendamos que no podemos bastar de nosotros mismos, que dependemos de Él. Segundo, es para que nosotros veamos el poder de Dios manifiesto en nosotros. Y tercero, porque Él quiere terminar la obra que comenzó en nosotros. Siempre se va a glorificar. Nosotros tenemos que tener una confianza plena, que como dice en el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito fueron llamados. Y yo le añado algo ahí. Si fuimos llamados, también nosotros fue porque seguimos ese llamamiento. Porque eso lo dice en su palabra. Nosotros decidimos seguir ese llamamiento. En 1 Corintios 1:10, me voy a mover a Corintios ahora.
de Corintios 1:10. Por aquí está. Habla, Dios nos reveló por medio del Espíritu. Todas las cosas son reveladas por medio del Espíritu. Por aquí está. Yo lo tenía marcado. Amén, amén. Gracias, Jesús. Mira aquí. Primera de Corintios 10. Por aquí está. Se me puso. Ok, mírala aquí. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino del Espíritu, del Espíritu de los hombres que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces en 16 dice, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando tenemos ese nuevo nacimiento hay somos revestidos de poder, pero también de revelación. Hay gente que no cree en la revelación. Déjame decirte una cosa, léete este pasaje bien y pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento, porque yo sí creo en la revelación del Espíritu Santo. Yo entiendo que como decía Pablo, la letra mata, pero el Espíritu que vivifica. Amén. Nos llena de conocimiento. Qué lindo. Y en el pasaje Primera de Corintios, y por aquí voy con siempre el Señor nos llena de tanto amor, ¿verdad que sí? Tanta pasión. Dice Él es que se une en el Espíritu a Dios con nosotros, y eso lo dice ahí en ese pasaje. El cuerpo es templo del Espíritu. Entonces ahí te reta a vivir una vida en el Espíritu. Porque yo tengo un lema, yo siempre le digo al Señor que mi vida sea la habitación donde more tu presencia. En 1 Corintios 12 habla de los dones del Espíritu. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Cada uno recibe los dones. Entonces, vamos en un orden. Vienes a los pies de Cristo, te bautizas, el Señor te sella como hijo, te entrega la herencia, pero también comienzas a experimentar lo que es la tribulación, pero eres lleno del Espíritu Santo y vences, porque si Jesús venció y Jesús se enfrentó con el mismo diablo, con el mismo Satanás, y utilizó lo mismo que él sabía para tentarlo. Muchas veces el Señor va a permitir que el enemigo rete tu intelecto, rete lo que tú entiendes que es tu zona de confort, rete y vaya a apelar a tu conciencia y utilice tu propio conocimiento para ser tentado, para que tú creas que tú eres autosuficiente y tú dependes de ti y tú no necesitas la asistencia del Espíritu Santo. De otra manera también, mira qué irónico, como hizo con Eva, Satanás muchas veces viene como un mentiroso a tratar de hacernos una oferta que ya nos pertenece, que es parte de nuestra herencia, para nosotros entonces darle la espalda a Dios. Por eso es bien importante en este tiempo que la iglesia entienda su identidad en Él y acepte esa herencia de salvación, para que nada os engañe en este tiempo y no te dejes engañar por los pensamientos. El único poder que tiene Satanás es la mentira. Una vez tú compras esa mentira, comienza a dominar aún tus acciones, en tu temperamento, en tu estado de ánimo, y comienzas tú a creer lo que el mismo enemigo ha inventado. Pero ya el Señor, yo te tengo algo que te tengo que decir, ya el Señor escribió tu historia. Ya todo lo que Él te ha prometido está aquí escrito.
Tú solamente tienes que reclamar esas promesas, pero no, Jesús no es el ladrón. Muchas veces le oramos a Dios pidiéndole cosas que ya Él nos entregó. Y Él dice, pero ya yo te di autoridad, no me reclames a mí. Ya es tuyo, pelea con el ladrón, con el mentiroso, con el que tiene confundido. Pelea y enfrenta la batalla, así como Jesús lo hizo. Jesús utilizó 3 elementos para vencer a Satanás. Y utilizó, obviamente, la oración, estaba en abstinencia personal. Él se negó a sí mismo y Él fue en ayuno. Él fue negándose a sí mismo, revestido de oración, de comunión con el Señor, y citó la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra. No entiendo por qué te estancas en una prueba cuando tienes poder en la oración, en la intimidad, o sea, que es el ayuno, la abstinencia, de negarte a ti mismo y el conocimiento de la palabra para vencer. Ese fue el modelo que Jesús nos dejó. Amén. En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, y tiene que haber una unidad en el espíritu. 1 Corintios 13 habla del amor, y aquí quiero hacer un paréntesis porque hemos olvidado el primer amor, pero también hemos olvidado y hemos quitado nuestra mirada del fruto del amor. Que no se puede usar estos vuelos ahora, pero estoy leyendo. Si su palabra dice que Él es amor y que su amor se perfeccionará en ¿qué? En nosotros, ¿verdad que sí? Constantemente. Cuando el amor de Dios se perfecciona en nosotros, comienzan a ocurrir unos cambios en nosotros. Porque cuando el amor se empodera de nosotros, no hay lugar para la duda, no hay lugar para el temor, no hay lugar para el rencor, no hay lugar para el miedo, no hay lugar para ningún sentimiento opuesto al amor. No hay lugar, porque el amor que es Cristo Jesús y la esencia de Dios se enseñorea de nosotros, por cuanto nosotros le decimos al Señor, ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Y hay unas características del amor. Y yo voy a tutearte en esta mañana y te voy a poner en lugar. Si Él dice en su palabra que Él es amor y que tú tienes que ser, dice que ser imitadores, ¿verdad?, del Señor, y nosotros tenemos que ser como Él. Pues vamos a hacerlo de esta manera. Tú eres sufrido, eres benigno. No haces nada indebido. No buscas lo tuyo. O sea, no eres egoísta. No te irritas, no guardas rencor. Y no importa lo que suceda, tú nunca vas a dejar de ser. Ninguna situación va a controlar la esencia de lo que el Señor quiere que se manifieste en ti, que es su amor. Inclusive el fruto del Espíritu, uno de ellos es el amor, y dice que es el mayor de todos. También dice un reto, hay una parte donde Pablo dice que si tú hablaras lenguas y tuvieras tal conocimiento de todas las cosas y profetizaras, pero si no tienes amor, nada eres, porque ese es el fruto mayor. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no hay amor, nada somos. Amén. Y el amor te hace entender y te hace abrazar la salvación. El amor te hace entender el poder del Espíritu Santo manifiesto en ti. El amor te hace honrar a Dios con tus actos. El amor te hace perseverar aún en medio de cualquier situación. El amor te hace aferrarte a Dios como nunca antes y entender que no hay soledad, porque Él está contigo hasta los fines de la tierra, hasta los confines. Dice, Él está siempre con nosotros y no nos dejará huérfanos. Después habla de los frutos del Espíritu, que los encuentras en Gálatas. Déjame ponerme los lentes. Segunda de Corintios 5 dice que nosotros somos nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y Dios hace cosas nuevas. Yo me recuerdo como la historia habla del pueblo de Israel que fue sacado de la esclavitud. Y si tú lees Gálatas, habla que recibiréis, dice, el Espíritu se recibe por la fe. Luego te dice, tienes la libertad en el Espíritu, que tienes que estar firme en libertad en el Espíritu. Dice que tenemos la obediencia de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que la obra de la carne se opone a la del Espíritu. Entonces, así sucesivamente, si leemos Romanos, nos invita a tener una vida en el Espíritu. Y cuando tú lees todo esto, tú te chocas con una realidad. Muchos viven como el pueblo de Israel,
que fueron libertados de Egipto, pero la mente no fue libertada. Necesitaron lo que algo le pudo haber durado 6 días para llegar, tardaron 40 años. Porque tenían que ser libres de una mentalidad de esclavo. Tú has dicho, ¿qué es lo que ha detenido mi llamado? ¿Qué es lo que ha aguantado? ¿Qué es lo que me ha paralizado? ¿Qué es lo que me ha detenido? ¿Qué es lo que me ha aguantado? Tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El pasado tiene que quedar atrás. Tenemos que soltar el bagaje. Tenemos que soltar todas esas cosas que nos aguantan y nos detienen. Porque esos pensamientos comienzan otra vez a atormentarnos. Comienzan otra vez a tratar de turbarnos. Y nosotros tenemos que resistir, dice la palabra. Resistir todo el tiempo, constantemente, a todo lo que nos detiene y nos aguanta. Dice, Señor, ¿pero por qué tú usas a fulano o menguano? Yo no quiero quedarme estancado, yo quiero que tú me uses. Renuncia a todo pensamiento de esclavitud. Renuncia a tu pasado. Renuncia a todo lo que te detuvo, a todo lo que hizo, y comienza a dar honra cuando Él abrió por ti el mar rojo, cuando en el medio del desierto te dio comida, cuando en medio de la tribulación estuvo ahí contigo y en todo momento no te dejó y no te abandonó. Comienza a tener un corazón agradecido, pero un corazón rendido, entendiendo que apartados del poder de Dios nada podemos hacer. Lo necesitamos. Amén. Él tiene que ser nuestra guía. Yo lo veo en este tiempo como nuestro GPS. Si yo salgo a otro estado sin mi GPS, créanme que yo me voy a perder. ¿Ves? Aquí me pierdo en el área sin el GPS. Imagínate. Necesitamos del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Las obras de la carne siempre se van a oponer a las del Espíritu. Siempre. Muchas veces queremos complacer ambas cosas, ¿no? Porque es que yo quiero complacer al alma, pero también quiero complacer al espíritu. Imposible. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo te da autoridad para que tú puedas dominar el alma y dominar la carne. Dios te entregó autocontrol y autodisciplina. Mucha gente anda clamándole a Dios que hagan el trabajo que les corresponde a ellos. ¿Cómo le vas a pedir a Dios? Yo necesito oración, Michelle, para que Dios me ayude con mis problemas. Yo necesito oración, Michelle, para que Dios me ayude a servirle, porque yo quiero amarle. Michelle, yo necesito oración porque yo necesito sentir más la presencia de Dios. Yo necesito oración porque necesito que Dios me ayude con mi vicio. Entrégale a Dios tu carne, sométete al Espíritu, comienza a decirle, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo no te quiero fallar, Señor, yo quiero rendir mi corazón delante de ti. Yo quiero comenzar a dar frutos de que soy tu hijo. Quiero comenzar a aceptar esa paternidad y entender que tú eres más que poderoso para enseñorearte de mis debilidades. Como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque yo me glorifico en tus debilidades. Esa es la gracia de Dios. Y tú dirás, ¿pero qué hago? Las herramientas están ahí. Su palabra, la oración, la búsqueda continua, saciar esa hambre, comenzar a buscarle. Hay un servicio cerca de ti en alguna iglesia, busca la presencia de Dios. Hay una música de adoración que te gusta, sustituye toda música basura y comienza a escuchar y alimentar tu alma. Lo que tú oyes es lo que llega a tu alma y llega a tu espíritu. Comienza a educar a tus ojos, decirle, mi mirada va a estar puesta en las cosas de arriba, mis oídos van a estar consagrados para ti, mis pasos van a andar consagrados para ti, mis acciones van a ser consagrados para ti. Señor, con mi vida te quiero honrar, que mi vida sea la habitación donde more tu presencia. Esto es un acto voluntario. Tú tienes que pelear esta batalla. Estás en este cuerpo y constantemente tienes que vencer. Esto no es algo que le corresponde a nadie. De nada te sirve pedir oración si en ti no hay compromiso. Amén. Gracias, Jesús. Tiene que haber el fruto del Espíritu. Yo voy a leer este pasaje poderoso de Gálatas. Gracias, Jesús, por tu palabra. Te damos gloria, Señor, en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú haces, Señor. Las obras del Espíritu, de la carne y el fruto del Espíritu. Eso está en Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no saciéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. No es lo que te dé la gana. Hay una rendición.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ninguna ley sobre esta. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta de vosotros que sois espirituales, restáurale, no te pongas a lanzarle piedra. ¿Quién eres tú para señalar? Restáurale con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Amén. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de ¿quién? De Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otros. O sea, en otras palabras, en lugar de estar mirando la paja ajena, comienza tú a trabajar contigo. Yo le digo a la gente, no inviertas tanto el tiempo mirando a los demás cuando estás perdiendo el tiempo restaurando tu propia vida. En esto tenemos que ser egoístas. Tenemos que comenzar a retar a nosotros mismos, decir, yo no quiero vivir en una inconstancia. Yo anhelo ser un fruto para que tú, Señor, me utilices para dar testimonio a los demás. Ese es el amor de Cristo. Jesús no lanzó la piedra, el único justo allí era Él, para apedrear a aquella mujer, mas no lo hizo. Entonces yo digo, ahora yo te pregunto a ti, ¿a qué nos estamos pareciendo? Me voy a incluir, aunque no hago esta práctica, pero hablo en nombre de la iglesia de Cristo porque me duele. ¿A qué nos estamos pareciendo? Hemos olvidado el primer amor, hemos olvidado la compasión de Cristo, hemos olvidado tantas cosas. Y el Señor nos está invitando esta mañana a volver a ese primer amor, a esa sensibilidad al Espíritu Santo, a que nosotros amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y nos tiene que doler cuando alguien está padeciendo. Tanto así que nosotros podamos ser en columna y apoyarle. Amén. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es engañado en las palabras, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará, porque el que siembra para su carne, de la carne será corrupción, de la carne será corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. No os cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Somos un cuerpo en Cristo, amén. Efesios 4:17 dice, si en verdad le habéis oído, despojados del viejo hombre, renovaos en el Espíritu y no contristéis al Espíritu, cual fuisteis sellado para el día de la resurrección. Efesios 5:10 dice, que habla de la armadura de Dios. Dice, fortaleced en el Señor y ponte la armadura de Dios, el yelmo de la salvación. Amén. Y voy a leer la armadura de Dios porque muchas veces la tenemos y olvidamos que la tenemos y caminamos como si estuviéramos desprotegidos. Amén. Y no estamos desprotegidos.
Por lo demás, hermanos míos, eso está en 5:10, no, 6:10. Fortaleceos en el Señor, eso está en Efesios 6:10. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra todo gobernante de las tinieblas de este siglo, contra todo hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, vestidos con toda coraza, y usa dice, calzado a los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo que es la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo, del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra, orando en ¿qué? Todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en todo, con toda perseverancia y súplica, y por mí, a fin de que abrir nuestra boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Amén. En su palabra dice, y Melissa puede empezar a tocarnos ahí y me baja ya un poquito la música. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apégate a ese gran amor. Ponte a rendir tu corazón delante de Él. Toma la decisión más importante de tu vida, que es decirle: Jesús, heme aquí. Yo quiero rendir mi corazón delante de ti. Yo te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que he pecado, te pido tu perdón y te pido que me inscribas en el libro de la vida. Te quiero dejar esta palabra a ti que me estás viendo en esta mañana, en esta tarde. Que le entregues tu corazón a Jesús y lo reconozcas como tu exclusivo Señor y Salvador, y rindas tu corazón delante de Él. Únete en una comunidad de fe, busca mentores, gente idónea, ¿verdad?, al corazón de Dios, que te puedan instruir en la palabra del Señor, y aférrate a Él en este tiempo, porque estamos viviendo en tiempos postreros y necesitamos estar definidos. Amén. Me despido de ustedes, le pido a mi esposo que apague la transmisión del social media, y nos despedimos. Muchas bendiciones, gracias por acompañarnos. Antes de comenzar la oración. Amén. Amen. Amen. Yes, also I want to say something. I want to say God bless all of you. That the Lord continue blessing. This have been a powerful word that the Lord has given us today. And yes, I believe and I know that it is our duty to be ambassador of Christ. You know, and that's a huge responsibility that all we have to take hold on, to be ambassadors of Christ. Represent Jesus Christ no matter where you are, no matter where you go. Specific in the church, we have to be ambassadors. We have to represent Jesus Christ. Amen. So God bless you, and take responsibility of the calling that God has given you. Amen. God bless you, and thank you all of you that have watched and continue praising the Lord and worshiping.